¿El neoevangelicalismo, luz o levadura? Timothy Knickerbocker. La Iglesia de Roma, una mirada a la historia. Tras ser perseguidas por las autoridades judías durante los primeros 40 años de su existencia, las iglesias cristianas vivieron 10 periodos de persecución iniciados por el Imperio Romano. Como el cristianismo era una de las religiones toleradas por el Imperio Romano, las comunidades surgidas del Nuevo Testamento se vieron inundadas por la llegada de personas que querían convertirse en cristianos pero no conocían ni el arrepentimiento ni el renacimiento. Esto dio origen a una iglesia cristiana, a menudo solo de nombre. Esta iglesia introdujo en su sistema de creencias y gobierno muchas facetas de la religión babilónica I, el prototipo de todas las religiones paganas. Se convirtió en la Iglesia Católica Romana. Como la Iglesia de Roma fue una fuerza política dominante y a menudo dominante en Europa desde el siglo VI hasta la actualidad, ha perseguido a millones de creyentes que adoraban al Dios de la Biblia. La Reforma, luces y sombras. La Reforma se inspiró en el redescubrimiento de ciertos principios fundamentales de la fe cristiana: la justificación del pecador ante Dios por la sola fe, la inspiración divina de la Biblia y su plena satisfacción para nuestras vidas. Los grandes reformadores, como indica este término, solo querían reformar la Iglesia desde dentro, para librarla de sus peores excesos. Expulsados de la Iglesia romana, los reformadores fundaron las llamadas iglesias reformadas, las de Lutero, Calvino y Zwinglio. En un momento dado, sobre todo entre los siglos V y XVI, hubo grupos de creyentes en la Biblia en los Alpes italianos, los valdenses, así como en varios países del mundo. Pero la mayoría de estos héroes de la fe pagaron sus convicciones con su sangre. Si podemos alegrarnos sinceramente de la contribución de los reformadores con su insistencia en el nuevo nacimiento y en la autoridad de la Biblia, no debemos olvidar que ellos querían en particular reformar la Iglesia existente. Surgieron de una profunda oscuridad, y podemos comprender sus luchas y sus vacilaciones doctrinales y personales. Pero no supieron aplicar la luz bíblica sola a todos los aspectos de la doctrina. De esta manera, mantuvieron ciertas enseñanzas y prácticas de la Iglesia de Roma, a saber, el bautismo de los infantes, la presencia consustancial de Cristo en los símbolos de la comunidad, para Lutero y Calvino, y el principio de que el gobierno civil debía ser el brazo armado de la religión del país, según la fórmula: un rey, una ley, una fe. Estas creencias, tomadas del modelo de la Iglesia romana, causaron enormes sufrimientos a la Reforma Radical, o a los anabaptistas. De hecho, todos los reformadores participaron en la persecución de los anabaptistas y otros grupos auténticamente cristianos porque estos creyentes no querían someterse a la Iglesia oficial sino solo a la autoridad de la Biblia. Al igual que la Iglesia de Roma, los seguidores de la Reforma persiguieron a los judíos porque la Iglesia reformada creía que había reemplazado definitivamente al pueblo de Israel en el plan de Dios. Esta tesis, a menudo llamada teología del reemplazo, ha conducido a un profundo error teológico. Así como un niño judío tenía que ser circuncidado para convertirse en parte del pueblo elegido, un niño cristiano heredaba el favor de Dios en virtud de haber nacido en una familia devota. A través del bautismo infantil, recibía la gracia de Dios. Como adulto, su fe no era generalmente un proceso personal, sino más bien una herencia religiosa y familiar que no producía frutos para Dios. Sin embargo, estas iglesias de la Reforma, las llamadas iglesias multitudinarias, sintieron que tenían que aceptar esta mezcla de personas convertidas e inconvertidas. Como la Iglesia estaba puesta bajo la protección del nuevo pacto, su supervivencia y bendición divina estaban aseguradas. En cuanto a la mezcla, el Señor se encargará de ello. A pesar de estos errores, a menudo había muchos creyentes genuinos en estas iglesias. A principios del siglo XX, muchos predicadores del Evangelio en la Iglesia reformada estaban llevando multitudes de personas a la fe en Cristo. El nacimiento del liberalismo. En los siglos XVII y XVIII, la Biblia fue atacada desde tres frentes. Los filósofos atacaron la autoridad de la Biblia y proclamaron que la razón humana debía juzgar entre la verdad y la falsedad. Los teólogos atacaron la Biblia en cuanto a autores y fechas de creación, motivados por el mismo racionalismo. En su opinión, los milagros de la Biblia no eran milagros, sino que podían explicarse científicamente. Las predicciones bíblicas no podían hacerse antes de su cumplimiento, por lo que la datación de algunos libros bíblicos debía haber sido errónea. Finalmente, muchos científicos, seguidores de Darwin, atacaron el relato del Génesis gracias a la teoría de la evolución por selección natural.
Cuando estas ideas circulaban en las facultades teológicas protestantes, surgían jóvenes pastores sin fe en la palabra de Dios. Para ellos, la Biblia era solo una buena guía de moralidad. Jesús era un ser extraordinario por su lenguaje y su amor, pero no había realizado verdaderos milagros ni había muerto y resucitado. De esta manera, estas iglesias, otrora fieles a la autoridad de la Biblia, cayeron en gran medida en el liberalismo. El nacimiento del fundamentalismo. A partir del siglo XIX, se produjo la separación de la Iglesia y el Estado en los países anglosajones y en 1905 en Francia. Fin del Concordato Napoleónico. El resultado fue una nueva libertad religiosa y muchos creyentes descubrieron el apasionante estudio de la palabra de Dios. Predicadores y escritores sacaron a la luz verdades de la palabra de Dios que rara vez se habían enseñado antes. En 1907, dos empresarios cristianos estadounidenses, los hermanos Lyman, encargaron a destacados hombres de Dios que escribieran una serie de artículos que se publicaron en un folleto y se distribuyeron a todos los ministros protestantes y evangélicos del país. La colección se llamó Los Fundamentos. Estas obras llegaron a ser tan conocidas que a las personas que proclamaban estas verdades se les llamó fundamentalistas. Con algunos matices, el mundo cristiano protestante se dividió en dos grupos distintos: fundamentalistas y liberales. A partir de la década de 1910, los que ahora se llamaban fundamentalistas comenzaron a establecer nuevas iglesias, nuevas escuelas bíblicas y nuevas convenciones cristianas en todo el mundo. Así surgieron numerosas iglesias evangélicas que, aunque se basaban en los principios básicos de la Reforma, estaban separadas de los cuerpos eclesiásticos de la Iglesia reformada. Estas iglesias evangélicas y fundamentalistas compartían las siguientes características derivadas de la enseñanza del Nuevo Testamento. 1. El fundamento de la fe es Jesucristo, su divinidad eterna, su nacimiento virginal, su vida sin pecado, su muerte expiatoria, su resurrección corporal, su ascensión corporal y glorioso regreso, su reinado de 1000 años seguido de juicios y el estado eterno. 2. El arrepentimiento y la conversión seguidos del bautismo por inmersión son necesarios para ser miembro. 3. La Iglesia elige a sus dirigentes a través de sus miembros y es autónoma en su funcionamiento. No hay gobierno sobre las iglesias locales. 4. Instaura la cena del Señor. El pan y el cáliz son símbolos del sacrificio de Cristo. Jesús no está presente física ni místicamente en estos símbolos. 5. La Iglesia es consciente de su responsabilidad de evangelizar su región y el mundo a través de diversas actividades evangelizadoras y apoyando a los misioneros. 6. Comprende su identidad. La Iglesia es una creación revelada por Cristo a sus apóstoles en el Nuevo Testamento. No sustituye a Israel, el pueblo al que Dios hizo promesas que cumplirá en el futuro, según las predicciones sobre el tema. 7. La Iglesia local establece relaciones fraternas y de cooperación con otras asambleas del mismo tipo, pero no colabora con las grandes estructuras eclesiásticas en las que se reúnen las iglesias protestantes. Si se alegra de la verdad proclamada, independientemente del entorno, trata de permanecer fiel a la palabra de Dios. 8. Reconoce los problemas de la sociedad, el sufrimiento de sus conciudadanos y los ayuda en la medida de sus posibilidades, pero está convencida de que su primera tarea es anunciar a cada individuo la salvación en Jesucristo. 9. La Iglesia cree en la inerrancia y la autoridad de la Biblia en todas sus partes. Por eso interpreta cada texto según su sentido primero, teniendo en cuenta su contexto y su sentido gramatical, interpretación histórico-gramatical. Considera que es su deber no solo proclamar la verdad bíblica sino también, sin rencor ni dureza, denunciar el error, siguiendo las instrucciones de los apóstoles y el ejemplo de Jesús. Neoevangelicalismo, sus fundadores, algunos fundamentalistas desilusionados. A finales de los años 40, varios pastores y teólogos destacados de Estados Unidos, que eran fundamentalistas en su doctrina, comenzaron a expresar su malestar por ser asociados al movimiento fundamentalista y por llevar ese nombre. He aquí algunas razones de su desilusión. 1. Los liberales los ignoraron, dejando claro que eran demasiado simples en su teología y carecían de suficiente educación, conocimiento y servicio. 2. Los descubrimientos de la ciencia parecían poner en duda la historia del origen tal como aparece en el Génesis. 3.
Se consideraba que estaban demasiado centrados en el mensaje del Evangelio y la salvación del individuo, mientras que los cristianos, según los liberales, deben ser la levadura de la sociedad y llevar el Evangelio a la gente cuidando de sus necesidades materiales y sociales. Neoevangelicalismo, sus orígenes. En 1948, el conocido pastor de Boston Harold Ockenga declaró por primera vez que debía desarrollarse una nueva forma de vivir y comunicar el Evangelio. Propuso el término neoevangélico. Dijo que este nuevo movimiento debe estar dispuesto a reformular la teología evangélica para seguir el ritmo de los nuevos descubrimientos. Ahora es necesario proclamar activamente el Evangelio, involucrando al mayor número posible de círculos cristianos. Sobre todo, era necesario hacer todo lo posible para ser respetado en el mundo y ser creíble para la sociedad en general y los liberales en particular. Hay que suavizar el mensaje, haciéndolo más digerible para el mundo de hoy, evitando los aspectos negativos del discurso cristiano habitual. Muy rápidamente, el joven evangelista Billy Graham fue reclutado como portavoz del nuevo movimiento. Neoevangelicalismo, sus objetivos. 1. Estudiar en facultades y universidades de todo el mundo o bajo la dirección de liberales para obtener diplomas reconocidos por ellos y tener credibilidad intelectual para defender la fe evangélica. 2. Estar dispuesto a investigar la ciencia y adaptar el relato bíblico según las mejores hipótesis científicas actuales. 3. Tratar de involucrarse más en la vida social, fundando obras de caridad y difundiendo el Evangelio a través de la amistad y el servicio. 4. Encontrar una manera de formular el Evangelio de una manera que sea aceptable y atractiva para la gente del mundo para que sigan el mensaje. 5. Tratar de volver a las iglesias históricas, reformadas, y aceptar sus credos, unirse a sus estructuras eclesiásticas nacionales y globales para influir en ellas con el mensaje del Evangelio. 6. Considerar a todos los que reclaman este nombre como cristianos y hermanos en Cristo y trabajar con ellos en confianza y hermandad, porque solo Dios puede juzgar. Estamos llamados a amar. 7. Participar en el diálogo fraternal para explorar y descubrir nuestros puntos en común y nuestros puntos en común con otras partes de la comunidad cristiana, construir alianzas estratégicas. 8. Hablar de la inspiración de la Biblia y su autoridad, pero evitar decir que la Biblia es infalible, porque esta afirmación es difícil de defender. 9. Realizar campañas de evangelización para proclamar el Evangelio a los liberales, pero para que vengan, debemos trabajar con todas las iglesias que se llaman cristianas. Neoevangelismo, su implementación en Francia. ¿Se ha encontrado usted en la descripción de las iglesias evangélicas fundamentalistas? ¿Percibe también en su comunidad elementos de neoevangelicalismo? ¿Qué opina? Sin embargo, desde hace unos 30 años estamos asistiendo a la puesta en práctica de este programa. 1. Unir varias familias eclesiales en una estructura más grande. La mayoría de las iglesias evangélicas trabajan de hecho con otras comunidades que no comparten sus creencias en puntos importantes. 2. La corriente evolucionista teísta, con sus muchas variantes, se proclama como un pensamiento casi unánime de las comunidades evangélicas protestantes en nuestro país. 3. La organización de nuestros servicios religiosos y, sobre todo, de nuestros encuentros cristianos, que atraen a muchos participantes, da testimonio de un evidente deseo de anunciar el Evangelio de una manera atractiva, moderna y contemporánea. ¿Se reconocería Jesús en estos encuentros? 4. El diálogo interreligioso en curso tiene como objetivo no solo conocer al otro, sino también definir puntos de unidad con él para trabajar juntos de forma más amplia como hermanos en Cristo. ¿Qué hacer? Ante un desarrollo tan amplio y sostenido de las comunidades evangélicas en Francia, nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, debemos prestar atención a nuestro corazón y a sus motivaciones profundas. En la miseria de nuestros mejores amigos, siempre encontramos algo que no nos desagrada, decía La Rochefoucauld. El corazón humano tiene innumerables fuentes de orgullo y de malicia, como dice Jeremías 17,9. No podemos aprobar la dirección que han tomado algunas comunidades evangélicas. Que el Señor despierte tristeza y compasión en nuestros corazones, porque la mayoría de los afectados son nuestros hermanos en Cristo.
La gran mayoría de ellos son sinceros en su actitud y están convencidos de que el Señor los llama a seguir este camino. Otros, igualmente sinceros, pueden estar desorientados y sufriendo. Al demostrar una actitud cristiana, tal vez podamos tener una influencia salvadora en un hermano o hermana en Cristo. El apóstol Pablo nos recuerda: ¿quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Si está en pie o cae, es asunto de su amo, pero permanecerá firme, porque poderoso es el Señor para levantarlo. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos 14, 4. ¿Qué debemos hacer entonces? Advertimos fraternalmente a quienes el Señor pone delante de nosotros al abrir las puertas. Si necesitan más información, estamos a su disposición. Pero nuestro objetivo es simplemente informar al pueblo de Dios sobre esta tendencia para que busque el rostro del Señor. Si le obedecemos, Él nos dará el discernimiento necesario y nos guiará por el camino correcto. Porque la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, sobria, amable, llena de misericordia y de buenos frutos, sin engaño ni hipocresía. Santiago 3:17. Por último, pedimos a Dios que nos guarde de cualquier compromiso que apague la lámpara de nuestro testimonio. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2, 3.